Llegamos al lunes 23 de febrero de 2026. ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando en el mundo? Aquí les contamos. Vamos a los temas que destacamos de nuestra jornada. El Mencho. Como saben, ya las autoridades norteamericanas y mexicanas confirmaron el abatimiento de este narcotraficante y también la respuesta de Jalisco Nueva Generación, el cártel que lideraba y el conflicto que vive nuestro vecino país. Les contaremos un poco más. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que vive un proceso electoral, pero se habla de robo de datos, entre otras anomalías dentro de la universidad. Les contaremos lo que ha trascendido hasta ahora. Y en otros asuntos hablaremos de la postuladora del Ministerio Público y también la sorpresa que muchos no imaginaban, y es que la actual fiscal nuevamente se postulara y también cambios en el cronograma. Les contaremos lo que se sabe hasta este momento. Estas y otras noticias a partir de este momento en Noticiero Guatevisión, emisión en directo. Gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo, les saluda Elsa Mariana García. Nemesio Oseguera Cervantes ha de ser un nombre ya muy popular en las últimas horas. Él es conocido como El Mencho, era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación y en las últimas horas, específicamente ayer domingo, fue abatido. Se dice que los servicios de inteligencia de Estados Unidos prestaron toda la información para llegar hasta él, pero fue el ejército mexicano el que ejecutó esa orden. Ahora les contamos un poco más de la jornada. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y considerado el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido este domingo durante un operativo de fuerzas federales en México. Mira, güey, nomás se me quedó aquí la puta ojiva, hija de su madre, güey. Casi me carga la ¿viste? ¿Tiraste? Sí, güey, aventé, güey. De acuerdo con información del Medio Milenio, funcionarios de alto nivel confirmaron que la operación fue encabezada por el ejército en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Numerosos elementos de la Guardia Nacional de Ropa Murciélago. Según ese reporte, Oseguera Cervantes fue capturado durante el operativo, resultó herido de gravedad y falleció mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. En el mismo despliegue murieron otros 6 integrantes del grupo criminal y 2 más fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Además, las autoridades aseguraron armamento de alto poder y vehículos blindados, entre ellos equipo con capacidad para derribar aeronaves. Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros e incidentes de seguridad en varios estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Tamaulipas, así como reportes en Veracruz y Guerrero. La situación también tuvo impacto en actividades públicas. Al menos 3 eventos deportivos programados para este domingo fueron cancelados o pospuestos como medida preventiva ante los bloqueos y hechos de violencia. Nemesio Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán, y en su juventud migró a Estados Unidos. Tras su regreso a México, se vinculó al narcotráfico y posteriormente formó parte del Cártel del Milenio. Luego de la muerte del operador del Cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, y la fragmentación de ese grupo, Oseguera fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que con el tiempo expandió su presencia a varias regiones del país. Con los años, el Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las estructuras criminales más poderosas y violentas de México. Tras los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la coordinación de las Fuerzas Armadas en el operativo y pidió a la población mantener la calma, al señalar que las autoridades trabajan para restablecer la circulación en las zonas afectadas. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene operativos de seguridad en distintos puntos del país ante posibles reacciones del grupo criminal. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional Mexicana fallecieron, además de un custodio y otras autoridades, en el operativo masivo que tuvo lugar en Jalisco y justamente donde murió El Mencho. Otros detalles a continuación.
La Guardia Nacional Mexicana, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del cártel Jalisco Nueva Generación, tras el operativo del ejército en el que murió su líder, Nemesio El Mencho Oseguera. El balance fue informado el lunes por el secretario de Seguridad del país. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. El secretario añadió que 30 integrantes de la organización criminal fueron abatidos. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el lunes que fuerzas de Estados Unidos hayan participado en el operativo que resultó el domingo en la muerte del capo, aunque dijo que sí hubo mucho intercambio de información. El ejército mexicano anunció que desplegó 2.500 efectivos adicionales en el oeste del país como medida disuasiva. 2.500 efectivos. Y otro cártel del narcotráfico que pierde a su líder. Ya pasó en el pasado, valga la redundancia, ya se había visto algún tipo de despliegue como esto, pero las últimas horas para México han sido severas. 7 estados por lo menos han sufrido narcobloqueos, en donde muchos autobuses y autos particulares fueron quemados en protestas por las acciones militares. Pero también se habla de cómo empiezan a moverse las piezas para tomar el control de ese mismo cártel. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos criminales más violentos y expansivos de México, perdió a su líder fundador, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Su muerte en un operativo militar en Tapalpa, con apoyo de inteligencia estadounidense, demostró el alcance violento del CJNG, que desató narcobloqueos y violencia en al menos 7 estados. El cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel no solo con mayor presencia territorial en México y mayor capacidad operativa, sino también es una de las organizaciones criminales más violentas en México, que suelen atentar contra autoridades, que generan este tipo de eventos que buscan causar terror entre la población. Y su líder, El Mencho, era uno de los objetivos prioritarios no de México, sino el objetivo prioritario de Estados Unidos y probablemente el criminal más buscado en el mundo. El cártel Jalisco Nueva Generación surgió en 2010 tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel y la fractura del cártel del Milenio. El Mencho, ex policía, pasó a convertirse en el líder de una organización que se distinguió por la violencia extrema. Masacres en Veracruz como los Matacetas en 2011, emboscada a policías en 2015, derribo de helicóptero militar y ataques a funcionarios como Omar García Harfuch en 2020. Pero el cártel, bajo el liderazgo de El Mencho, combinaba la brutalidad con propaganda. Prometía eliminar temidos rivales como los Zetas o Caballeros Templarios y repartió ayuda social durante la pandemia para ganar apoyo. El CJNG domina Jalisco, Colima, Veracruz, Guanajuato y otros territorios más. Tiene presencia en Tijuana, Juárez, Riviera Maya y conexiones en Colombia, Perú, Estados Unidos y Asia. Pese a capturas como El Menchito y congelamientos de cuentas, el cártel ha logrado expandir sus operaciones. La muerte del Mencho marca un golpe mayor, pero genera incertidumbre por posibles retaliaciones y luchas internas. Tendrá que haber mucha presencia, mucha coordinación con las autoridades subnacionales, que es algo que ha faltado en México, con los estados y los municipios, y mucha colaboración con Estados Unidos. Las autoridades mexicanas mantienen la alerta máxima. Pero ¿y qué está pasando en la frontera entre Guatemala y México? 2 ministerios activaron las alertas. El primero de ellos, el de la Defensa, al enviar nuevamente a militares a la zona para tratar de evitar que el brote de violencia que se da en México trascienda a Guatemala. Y el otro es el de Relaciones Exteriores, que está anunciando que puede ayudar a los guatemaltecos que estén en la zona en conflicto. El Ministerio de la Defensa informó que el Ejército intensificó las acciones de monitoreo, control y patrullaje en sectores estratégicos de la línea divisoria Guatemala-México, bajo un enfoque preventivo basado en análisis de inteligencia, con el objetivo de anticipar y neutralizar cualquier situación que pueda afectar la estabilidad y seguridad del área. Con lo que está pasando en México, nosotros estamos reforzando la operación Cinturón de Fuego. No tiene nada que ver las operaciones de lo que están haciendo en la parte norte de México con implicaciones en Guatemala, de acuerdo a la inteligencia militar. Sin embargo, las acciones de seguridad y de protección en prevención
No lo estamos haciendo, ya lo hicimos desde las primeras horas de que se oyeron las noticias y reforzamos los pasos no autorizados en la frontera. Las autoridades indicaron que preocupa una posible disputa por el control de esa organización criminal y que integrantes busquen en Guatemala un refugio. Inteligencia militar en Guatemala, estamos previendo que ante esa violencia algunos puedan usar a Guatemala como terreno o territorio de refugio. Lo estamos previendo, o que hubieran algunas poblaciones casas de seguridad para ellos. Estamos trabajando para eso. Actualmente no se está dando, pero estamos trabajando para evitar eso. Aseguró que el país mantiene canales de comunicación y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional de México como parte de los mecanismos bilaterales de cooperación en seguridad y defensa. Paralelamente, el Ministerio de Gobernación se declaró en alerta ante posibles acciones de grupos del narcotráfico mexicano y activó las unidades en zonas fronterizas, donde los patrullajes se mantienen desde las incursiones armadas reportadas en diciembre pasado. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su red consular en México, realiza el monitoreo constante de las operaciones de seguridad, especialmente en áreas con reportes de bloqueos e incendios de vehículos como Jalisco y zonas aledañas. El Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí permanece atento ante cualquier eventualidad y hasta el momento no se reportan guatemaltecos afectados. El MINEX ha recomendado a los ciudadanos guatemaltecos en aquel país extremar precauciones, evitar desplazamientos en zonas de riesgo y mantenerse informados por fuentes oficiales. Reportó Leslie Sánchez y Andrea Domínguez. Y como ya escuchábamos, militares guatemaltecos incrementaron su presencia en áreas fronterizas entre México y Guatemala. El despliegue castrense busca evitar el estallido de violencia que se pueda llegar hasta esta zona, desde Jalisco, como acaban de verlo, y que luego se extienda a nuestro territorio. Juan Pablo Garrido ha tomado el pulso de lo que ocurre en nuestro país y nos da otros detalles de esa movilización. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, información que podemos compartir y está relacionada a las acciones de seguridad que realiza el Ejército de Guatemala en departamentos como San Marcos, Huehuetenango y Petén, esto derivado de las acciones violentas que se han reportado en México en las últimas 24 horas. Es importante señalar que el área de comunicación social del Ministerio de la Defensa Nacional y Ejército de Guatemala ha confirmado que se ha destinado más personal con vehículos blindados, con los cuales se mantiene mejor presencia en estos sectores fronterizos con el Departamento de México. También se ha confirmado que a más de 24 horas, hasta el momento no se ha reportado ninguna incidencia en estos lugares y el Ejército de Guatemala mantiene sus unidades asignadas en esta área, haciendo patrullajes fronterizos para poder prevenir cualquier incidente al margen de la ley. También es importante dar a conocer que el Ejército de Guatemala ha confirmado que se mantiene comunicación constante y fluida con la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana para poder prevenir cualquier incidente que esté generado o esté asociado con las acciones violentas que realiza el cartel Jalisco Nueva Generación luego de la muerte que se confirmara el fallecimiento del líder de este cartel del narcotráfico. También es importante señalar, según lo ha confirmado el Ejército, la presencia militar se mantiene desde 2024 en el marco de la operación de seguridad Cinturón de Fuego en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Petén. De momento es la información que podemos actualizar con mi compañero Moisés Check. Buenas tardes. Y seguimos revisando otros sucesos importantes del día. Un hombre fue localizado sin vida en la vía pública en la colonia Maya, zona 18, pero no parece ser un hecho de violencia. Vecinos pidieron auxilio a los bomberos municipales, quienes evaluaron a la víctima. La identificaron como Otto Miguel Campanero, de 55 años, pero para su llegada el hombre ya había fallecido. El cuerpo no presentaba señales de violencia. Podría tratarse, dijeron, de una persona en condición de calle. De manera extraoficial, no se descarta que el fallecimiento haya sido provocado por hipotermia debido a las bajas temperaturas con las que inició la semana el territorio nacional.
Y asociado al paso de este frente frío, Guatemala está experimentando lluvias en diversas regiones del país. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, ha pedido a la población tomar medidas de prevención, especialmente al conducir. Atentos en las calles y carreteras. Les pide que reduzcan la velocidad, que enciendan las luces intermitentes o laterales, que mantengan mayor distancia entre vehículos y también que eviten pasar por charcos, además de activar los parabrisas. Mientras los automovilistas, los más vulnerables, deben tomar nota de lo siguiente: por favor, que utilicen su casco. Además, se les sugiere utilizar un traje impermeable y con luces fluorescentes y frenar sobre todo de forma adecuada y anticipada para evitar accidentes. Y las lluvias ya cobraron una vida, esta vez en Chimaltenango. Era un motorista quien murió derrapando luego de haber tratado de acelerar en el kilómetro 54 de la ruta interamericana sobre el paso a desnivel de allí mismo, Chimaltenango. Según el reporte preliminar, la motocicleta patinó debido al concreto mojado y quedó bajo las llantas del camión. Bomberos municipales departamentales de El Tejar llegaron al lugar, pero lamentablemente el motorista había fallecido. Las autoridades fueron notificadas inmediatamente y el paso fue cerrado por varias horas. Y las lluvias registradas ahora en Alta Verapaz también ocasionaron otra emergencia, la caída de un árbol, pero esto ocurrió dentro de una escuela. Ocurrió dentro de la escuela rural mixta de la aldea Siguaná, en Cobán, Alta Verapaz. Personal de la municipalidad local coordinó inmediatamente con otros equipos para retirar el árbol y limpiar el área afectada. Por fortuna, no se reportaron niños o maestros heridos en este accidente. Y el Comando Naval del Caribe lanzó una lancha, pues este caso es importante para ellos. Dicen que esa lancha se encontraba a la deriva con 4 personas a bordo y esto fue precisamente una alerta. Según el reporte, la embarcación fue remolcada hasta el puerto. Sus tripulantes fueron trasladados de forma segura y sin que se reportaran incidentes. Las autoridades sostienen que mantienen operativos de forma permanente y acciones de vigilancia para asistir en aguas nacionales en emergencias como esta. La ciudad de Nueva York cerró este lunes las escuelas y ordenó también a los conductores evitar las carreteras ante la llegada violenta de una tormenta de nieve que azota el noreste de ese territorio y para muchos es una alerta que empiezan a tomar en cuenta. Toque de queda en Nueva York ante la llegada de una violenta tormenta invernal que azota el noreste de Estados Unidos. La ciudad cerró el lunes las escuelas y ordenó a los conductores evitar las carreteras. El Servicio Nacional de Meteorología dijo que las condiciones de ventisca se materializarían rápidamente desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, por lo que sería extremadamente peligroso circular por las calles. A primera hora del lunes, cerca de 80.000 clientes se encontraban sin suministro eléctrico en el estado de Nueva Jersey y más de 5.000 vuelos fueron cancelados. Pero algunos turistas disfrutaban del espectáculo de la nevada. Sabía que iba a nevar un poco, pero no pensé que sería tanto. Aún así me siento feliz. Es una bonita experiencia. Me gusta. Digamos que para nosotros los turistas es una experiencia nueva y disfrutarlo. Siento que igual Nueva York, ya sea en verano, otoño, primavera, invierno, hay plan para todo el mundo. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó entre 45 y 60 centímetros de nieve en la ciudad y posiblemente hasta 70 centímetros en algunas zonas, además de fuertes vientos. Seguimos revisando los temas más importantes de la jornada. El abogado Eric Miguel Castillo López presentó 2 amparos ante la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de frenar la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En la primera acción solicitada que el Congreso de la República no continúe con la designación de magistrados mientras se resuelve una impugnación en contra de la nómina de 20 candidatos evaluada ya por la Comisión de Postulación. Además, pide que incluya como tercero interesado
cesado al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, por un pronunciamiento oficial previo que ha hecho esta autoridad. En el segundo amparo, Castillo solicita anular el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad realizada por el Consejo Superior Universitario de la San Carlos, que en este momento se convoque, dice, a nuevas elecciones de representantes. Con estas son 3 acciones las que se presentan en contra de los procesos de integración de la nómina del TSE, el primero contra el Consejo Superior Universitario. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad dio trámite a 2 amparos relacionados con la elección de magistrados que ha otorgado un plazo ya a las autoridades señaladas para que rindan un informe y que respondan a esos señalamientos. Óscar Vázquez está con nosotros para contarnos un poco más de lo que ha ocurrido al inicio de la semana. Óscar, buenas tardes, adelante. Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que el Congreso de la República se prepara para una larga jornada para la elección de los próximos magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Cabe resaltar que el fin de semana pasado varios abogados independientes presentaron varias denuncias en contra de la postuladora y del listado que le entregaron al Congreso de la República de los 20 aspirantes que buscan estas magistraturas. Es importante resaltar de que la Corte de Constitucionalidad dio un plazo de 48 horas para que tanto la Comisión Postuladora y el Congreso de la República realizaran un informe circunstanciado de cómo elaboraron ellos esta nómina. Además de ello, también uno de los integrantes de Junta Directiva menciona que esta nómina de este requerimiento que pide la CC será entregado en las próximas horas. Escuchemos. No tenemos la calidad legal como Junta Directiva para calificarlas. Recordemos que la ley electoral y de partidos políticos es una ley de carácter constitucional y la ley establece que en el momento en el cual la comisión elabora la lista y es entregada el acta al Congreso de la República, en ese momento es disuelta esa comisión. Entonces, si no existe una comisión en este momento, Junta Directiva no tendría la calidad legal ni el Congreso de la República para entrar a conocer esas impugnaciones o trasladarlas a la comisión, porque la comisión ya no existe. Lo que nos queda es esperar qué va a resolver la Corte de Constitucionalidad con los amparos que han presentado, ya que ella sí tiene la facultad legal para tomar decisiones, si los rechaza o si los acepta y determinar cuál proceso tiene que seguir la comisión, si ordena integrar a la comisión nuevamente para volver a evaluar o rechaza los expedientes, pero tenemos que esperar la resolución de la Corte. Según este amparo presentado por los abogados independientes, se indica, según ellos, que la votación estuvo viciada y ellos piden de que se realice una nueva votación y que esta nómina sea integrada por nuevas personas que, según a su criterio, tengan la idoneidad y honorabilidad correspondiente, pero será la Corte de Constitucionalidad quien decidirá si esto sucede. De momento, esta es la información que nosotros tenemos para ustedes, con imágenes de Juan Diego González. Para Noticiero Guatevisión reportó Óscar Vázquez. Gracias, Óscar. Y ahora nos vamos a otro enlace, y es que la elección de fiscal general del Ministerio Público para el periodo 2026-2031 sigue su curso. Este día la comisión, ahora presidida por la magistrada Claudia Paredes, resolvió por mayoría modificar el cronograma de trabajo. Pero, ¿qué significa eso? Elmer Vargas nos explica. Elmer, ¿qué tanto cambian las cosas? Adelante. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas y lo que ustedes pueden observar en pantalla es justamente el momento en donde ya la Comisión de Postulación para integrar la nómina final de candidatos a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, esto para el periodo 2026-2030, ya han iniciado con la revisión de los expedientes. Recordemos que en este caso el viernes anterior se recibieron un total de 59 expedientes por parte de los profesionales interesados a este cargo. De esta cuenta, como les comentaba ya hace unos instantes, se ha iniciado con dicha revisión y actualmente se realiza la verificación de cada uno de los requisitos que deben de cumplir cada uno de estos profesionales. Se encuentra en el expediente número 2 de Walfred Orlando Rodríguez Tórtola. En estos instantes ustedes pueden ver cómo la secretaria de esta comisión, Patricia Gámez, hace
la lectura de cada uno de los documentos que contiene dicho expediente, y en cuanto al momento en el cual alguno de los postulantes tiene alguna duda del requisito o la documentación presentada, hace la observación a la comisión y posteriormente se analiza dicho extremo. Es importante señalar que ya ha sido aceptado el expediente de Minor Francisco Hernández Castillo, el profesional que fue el primero en presentarse a dicha comisión para entregar dicho expediente. Acá vamos a escucharlo y a dejarlos con parte de lo que se hace la lectura de la revisión de la documentación de cada uno de los expedientes. Certificación de la Procuraduría General de la Nación, en donde consta que el profesional Walfred Orlando Rodríguez Tórtola no obran sanciones disciplinarias en su contra. Esta es con fecha 10 de febrero del año 2026. Es importante señalar que mientras la secretaria de esta comisión realiza la lectura del contenido de cada uno de los expedientes, se proyecta en las pantallas que se encuentran en esta sala para poder, en este caso las personas que nos encontramos, periodistas, y así también algunos observadores nacionales e internacionales, poder observar dicha documentación. Pero otro de los detalles que es importante señalar es que dicha comisión ya ha realizado una modificación al cronograma que se habría aprobado anteriormente, y es que se ha indicado de que este lunes 23 y el próximo martes 24 de febrero serán las fechas para realizar la revisión de los 59 expedientes. Así también se ha adelantado en 3 días la fecha para poder integrar la nómina de los 6 aspirantes que se entrega al presidente de la República. Anteriormente se había aprobado como fecha para dicha integración de esta nómina el próximo 20 de abril. Sin embargo, con 13 votos de los postulantes que se encuentran este día en la comisión, se ha aprobado y se ha modificado esta fecha para el próximo 17 de abril. Estos son parte de los detalles que se tienen en el desarrollo de esta jornada de la comisión de postulación para integrar esta nómina de candidatos para fiscal general y jefe del Ministerio Público. Más detalles usted lo tendrá no solo en vivo en nuestras redes sociales, sino también en nuestra siguiente emisión de Noticiero Guatevisión. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Javier González, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Tal como lo dices, hoy a las 9 de la noche, el resumen de lo que ha ocurrido en esta jornada. Mientras tanto, recuerden, hay muchas elecciones en proceso. Vámonos ahora a hablar de esto. Autoridades universitarias han reportado el robo de documentos en el edificio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a pocas horas de la elección del cuerpo electoral estudiantil, que estaba programada para este lunes a las 10 de la mañana. El hecho se da en el marco de jornadas electorales que también están previstas en facultades como la de Arquitectura, Odontología, Medicina y Veterinaria. Paralelamente, la Facultad de Derecho desarrolla la tercera vuelta de elección estudiantil en el Salón 4 del Parque de la Industria. Las autoridades de la USAC aún no han detallado el alcance del robo ni su posible impacto en el proceso electoral. Entre tanto, la elección del cuerpo electoral estudiantil en la Facultad de Odontología, siempre de la USAC, fue suspendida luego de que no lograran completar el quórum para la actividad con la junta directiva. Según reportes estudiantiles, la ausencia del vocal tercero impidió la integración de esta instancia, ya que actualmente no se cuenta con vocales estudiantiles. La votación estaba programada para las 8 de la mañana en el edificio M4. La única planilla inscrita para el proceso no respalda la reelección del actual rector Walter Mazariegos. Entre tanto, el Ministerio de Economía informó a través de un comunicado que mantiene un monitoreo técnico y también análisis permanente sobre las comunicaciones emitidas por las autoridades de Estados Unidos en relación con posibles medidas arancelarias. Según la cartera, el seguimiento responde a las declaraciones recientes de funcionarios estadounidenses sobre eventuales ajustes en materia política comercial. No obstante, indicaron que hasta el momento no se han anunciado cambios concretos en estas condiciones del acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos. Mientras tanto, el MINECO aseguró que continuará la coordinación con instituciones y el sector productivo para evaluar cualquier impacto y mantener información basada en disposiciones oficiales.
Por otro lado, el Ministerio de Ambiente informó que detectó incumplimiento en los compromisos ambientales establecidos en resoluciones que autorizan el proyecto hidroeléctrico Pasabien, aprobado en 1995. Según la cartera, estas faltas han tenido un impacto en las comunidades cercanas, por lo que, como parte de un procedimiento administrativo, se impuso una sanción económica de más de 276,000 quetzales. La empresa interpuso un recurso de revocatoria, pero el ministerio aclaró que el pago de la multa no exime el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la normativa vigente. Vamos a más noticias y también alertas para quienes estamos en casa. Los bomberos voluntarios han reportado que al menos 6 compañías debieron trabajar en Sanarate El Progreso para controlar un incendio de grandes proporciones, como pueden ver en estas imágenes. Esto consumió un expendio de gas, pero también varios locales comerciales cercanos. La emergencia se registró en el kilómetro 49 de la ruta al Atlántico. Allí, socorristas utilizaron al menos 11,000 galones de agua para combatir las llamas, pero el fuego ya había consumido una vivienda, un expendio de gas y también áreas con tarimas y una llantera. Las autoridades investigan el origen del siniestro. Otro fuego descontrolado se originó dentro de una vivienda en la colonia Amparo 2, en la zona 7 de la capital del país. Allí un hombre falleció en medio del siniestro por causas que no han sido establecidas. Bomberos voluntarios movilizaron unidades en contra de incendios y ambulancias con rescatistas para controlar las llamas y atender cualquier emergencia. El fuego fue extinguido en su totalidad, mientras que un equipo de intervención rápida realizaba la búsqueda de un hombre que, según los vecinos, no había logrado salir con vida de ese lugar. Por ahora no hay nuevos reportes de otros datos en ese siniestro. Y nos vamos ahora hasta Retaluleu. Un hecho delictivo se registró en la zona 1 de ese departamento, en donde 2 individuos armados asaltaron una tienda de abarrotes, como pueden ver en estas imágenes. Según la información preliminar, los sujetos ingresaron al negocio aprovechando que la encargada se encontraba realizando labores de limpieza. Bajo amenazas y con arma en mano, la intimidaron y la agredieron para luego cometer el asalto, que quedó evidenciado en estas cámaras de vigilancia del negocio. El hecho ocurrió a plena luz del día, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y también comerciantes del sector, quienes solicitan mayor presencia de la policía en el área. Y en áreas montañosas de la aldea El Corozo, en Livingston y Zabal, fueron localizados y erradicados 25,669 arbustos de hoja de cocaína. Según el reporte oficial, la plantación tenía un avalúo aproximado de 641,725 quetzales. Las autoridades indicaron que las acciones siguen en ese lugar y son operativos que están tratando de realizar en contra del narcotráfico en zonas rurales. Y una persecución en varias zonas de la capital guatemalteca concluyó con la captura de un hombre de 33 años. El sujeto fue identificado únicamente como Gabriel. Según fuentes oficiales, iniciaron una persecución cerca del barrio El Gallito, en la zona 3 de la capital del país, pero esta culminó en la 14 calle y avenida de la zona 12, y es que habría iniciado cuando el hombre evadió un punto policial. Incluso habría intentado atropellar a un agente de la comisaría 11. Tras una persecución se le incautó marihuana, también otros aparatos, una pistola que portaba ilegalmente. Luego fue llevado a la torre de tribunales. Y las autoridades reportaron el hallazgo de droga envuelta en varios paquetes. Esto ha sido información que trasciende en las últimas horas. Todo ocurrió durante un operativo de seguridad en los alrededores de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá en Escuintla. Allí localizaron 19 bolsas con marihuana, 6 bolsas con cocaína y 4 con piedras de crack. Tras una evaluación, los paquetes fueron embalados y llevados por las autoridades para iniciar una nueva investigación y entender cuál era el destino de la droga.
y un guardia de seguridad fue detenido en el parque de una gasolinera ubicada en el kilómetro 37.5. Pero ¿por qué? Vamos ahora hasta San Antonio La Paz, en El Progreso, y es que allí presuntamente el hombre era responsable de la muerte de una mujer de 46 años. Según el reporte, la víctima, quien viajaba como tripulante en una camioneta, habría recibido un disparo de escopeta y falleció en el lugar debido a que fue grave la herida que recibió. El detenido ya fue identificado como Max N, de 47 años, y dijo que había estado maniobrando la escopeta calibre 12 y que se disparó por accidente y de forma involuntaria. Las autoridades ahora no han confirmado esta información, pero el hombre ya está en una prisión. Y vamos con otros allanamientos que tienen lugar este día hasta San Miguel Petapa. Y es que en medio de investigaciones por el tráfico ilícito de migrantes dieron inicio a estas investigaciones. El trabajo en el que participan varias instituciones del gobierno, entre ellas el Ministerio Público y la Policía, seguía la huella de un grupo que habría cobrado altas cifras de dinero y a muchas personas ya las habría embaucado para tratar de ingresar a países del norte como Estados Unidos sin documentos legales ni autorizaciones. Por ahora únicamente trasciende el hallazgo de algunas evidencias, pero no se reportan capturas. Armados y peligrosos, así fueron hallados 3 adolescentes en Izabal, pero minutos después el padre de uno de ellos también fue arrestado. Ahora les explicamos por qué. Todo ocurrió cuando investigadores policiales detuvieron una camioneta en la aldea Las Pavas, en Puerto Barrios, Izabal, en la que viajaban un hombre de 19 años, también adolescente, junto a 2 menores de 17 y 14. Portaban ilegalmente 2 pistolas y una escopeta, pero minutos después, otro hombre de 53 años, padre de uno de los jovencitos, fue puesto bajo arresto por intentar interrumpir el procedimiento policial. El hombre también iba armado. Los 4 permanecen en manos de las autoridades locales. En otras acciones de las autoridades, ahora nos vamos hasta Gualanzacapa. Fue detenido un hombre de 25 años que era buscado por la policía para enfrentar cargos por violación. Mientras tanto, en Chiquimula, en Poptumpetén, también hay información. Se reportan 2 detenciones más por delitos relacionados con violencia en contra de la mujer. Y unas cámaras de vigilancia pusieron en evidencia a varias personas que esparcían basura en la vía pública. Las imágenes muestran a los sospechosos lanzando bolsas con desechos orgánicos en una carretera de Oratorio Santa Rosa. El sistema de vigilancia instalado en distintos puntos de ese municipio permitió detectar y más tarde identificar a los responsables, quienes poco después fueron arrestados. Las imágenes grabadas en la ruta centroamericana CA8, que atraviesa la cabecera de Santa Rosa, generó reacciones de los vecinos que se mostraron indignados ante quienes menosprecian la limpieza, la salud y la imagen de su municipio. La jornada 8 de la Liga Nacional sacudió la tabla y dejó resultados que nadie puede ignorar. Hubo goles históricos, sorpresas inesperadas y también equipos que empiezan a marcar su propio territorio. Kevin Gordillo tiene los detalles. Finaliza la 8ª jornada de la Liga Nacional de Guatemala, donde todos los resultados afectaron la tabla general. En el estadio David Cordonichos, Guastatoya hizo respetar su casa y venció 2-0 a Cobán Imperial. La gran figura fue Edison Ábalos, quien firmó un doblete con autoridad y le dio 3 puntos importantes a los pecho amarillos. Mientras tanto, en el estadio El Trébol, Municipal protagonizó una noche histórica tras imponerse 4-2 a Antigua GFC. José Flaco Martínez anotó, Eric López marcó un doblete y José el Caballo Morales también se hizo presente en el marcador. Además, el gol de Martínez significó el tanto 700 oficial en el estadio El Trébol, entrando así en historia escalata. Y en otro de los encuentros, Malacateco y Achopa empataron 1-1 en un duelo cerrado. En otro duelo de la jornada, Aurora venció 2-0 Comunicaciones. Diego Ruiz abrió el marcador y Jonathan Arévalo sentenció el partido para asegurar los 3 puntos. Mictlán ganó 2-1 en casa ante Marquense. José Colón se estrenó con gol y Jesús Fajardo marcó su 5º gol del torneo para asegurar el triunfo. Y así finaliza una jornada más de la Liga Nacional de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión informó Kevin Gordillo. Gracias, Kevin. Hablemos ahora de nuestra selección y es que Guatemala tendrá una prueba de alto nivel esta vez en Europa. Un duelo internacional que marcará un nuevo reto para el azul y blanco. Todos los detalles en el siguiente reporte.
Guatemala en el radar mundial. A pesar que el azul y blanco no ha clasificado al mundial, varias selecciones mundialistas la han buscado para foguearse. Guatemala tendrá una prueba de alto nivel en Europa. La selección nacional enfrentará a Argelia en un duelo amistoso internacional, que servirá como termómetro para medir el crecimiento del combinado guatemalteco ante un rival mundialista. El partido se disputará el 27 de marzo del 2026 en el estadio Luigi Ferraris en Genova, Italia. Un escenario histórico del fútbol europeo. Para el azul y blanco esto representa más que un amistoso. Llega con intención de demostrar que puede competir con cualquier selección de ranking. Argelia, una de las selecciones más competitivas de África, aprovechará la fecha FIFA para medirse no solo a Guatemala, sino también frente a Uruguay. Este tipo de partidos permite evaluar variantes tácticas, observar nuevos talentos y fortalecer el grupo de cara a los próximos compromisos oficiales. Guatemala tendrá 90 minutos para demostrar carácter y crecimiento ante una selección que sabe competir en la élite africana. Desde Italia, Guatemala tendrá la oportunidad de hacer historia nuevamente. Para el noticiero Guatevisión, informó Kevin Gordillo. A cruzar los dedos. Y 3 cicloviajeros de Argentina recorren América para llegar hasta Estados Unidos y apoyar a su selección durante el Mundial de Fútbol. Uno de sus sueños es tomarse un mate con Messi, pero también con todo su equipo. Un trío de argentinos inspirados por su pasión por el fútbol y tras el título de campeones del mundo, decidió recorrer América para llegar a Kansas, Estados Unidos, a el Mundial 2026 y estar cerca de su selección argentina en los primeros partidos. Y cuando llegué a Doha en esa oportunidad ya estaba pensando que 4 años después iba a intentar cruzar todo el continente, América del Sur, América Central y América del Norte hasta donde jugara Argentina en bicicleta desde la puerta de mi casa hasta la sede mundialista. Yamandú, Vicente y Miguel han recorrido hasta hoy unos 11.000 kilómetros y esperan poder tomarse un mate con Messi y los seleccionados al llegar a Estados Unidos. Lo hacemos en forma de chiste, pero no es ningún chiste. La invitación está para que Messi nos espere a tomar unos mates, ya sea Messi o el equipo argentino en general. La idea es poder compartir unos mates con la selección argentina. Sí, va dirigido a Messi, pero bueno, es en realidad para todo el equipo. Los 3 argentinos han atravesado más de 10 países y soportado temperaturas extremas de hasta 42 grados y casi 0 grados en algunas zonas, así como alturas de más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Un problema grave que tuvimos que resolver fue el tapón de Darién, que es del paso de Colombia a Panamá, que bueno, la primera idea que Miguel había investigado era pasar en lancha, que después desistió porque la bicicleta sufría mucho, y bueno, después intentamos cruzar en bote, en velero, que por temporada alta tampoco pudimos hacerlo, así que terminamos cruzando en avión, que ese era un inconveniente muy grande que teníamos en este viaje. A estos cicloviajeros y fanáticos del fútbol aún les falta completar su recorrido por Guatemala y llegar a Belice, México y Estados Unidos. Reportó para Noticiero Guatevisión Juan Diego González y Lot Álvarez. Más temas importantes y ahora para toda la familia. La diabetes tipo 2 afecta a más de 800 millones de personas a nivel mundial y aunque en Guatemala no hay un dato exacto de cuántas personas la padecen, hay una situación que vuelve a más personas vulnerables ante esta enfermedad. Pero ¿de qué se trata en realidad? Vamos a enlazar con Mabel Saucedo, que está con un especialista y nos habla al respecto. Mabel, buenas tardes, adelante. Elsa Mariana, buenas tardes, amigos de Guatevisión, buen provecho. Efectivamente, nosotros tenemos alguna persona que sea familiar o conocido que padece de diabetes. En ese sentido, hoy estamos con una persona que conoce mucho de estos casos y que han tratado incluso casos bastante complicados, doctor Luis Rodríguez, cardiólogo clínico del ICS, para que usted nos pueda comentar sobre, sabemos de que los síntomas para la diabetes pues a veces son silenciosos, pero cuáles son esas manifestaciones a las que les tenemos que poner atención y también para prevenir situaciones bastante complicadas. Perfecto, dentro de las manifestaciones pues pueden ser agudas o crónicas, ¿verdad? Dentro de las agudas pues es importante tener mucha sed, tener la sensación de comer demasiado, más de lo usual, y además de eso una pérdida de peso importante. Son temas donde dice que posiblemente el paciente esté descompensado, tenga altos niveles de hiperglicemia, le decimos nosotros, y que no tenga la cantidad necesaria de insulina para poder procesarlo. El cuerpo lo transmite como
como que no estuviera consumiendo agua o como que no estuviera alimentándose, porque realmente no lo está absorbiendo. Eso sería un paciente agudo, críticamente enfermo, que normalmente consulta en la emergencia, que es lo que miramos nosotros habitualmente, pero normalmente no tiene síntomas, como bien lo referiste. Entonces, hacerlo de una forma oportuna y preventiva. ¿Cuándo hacerlo? Al ir con algún médico de confianza, puede ser por un chequeo por una gripe, por una diarrea, algo simple. Siempre solicitar laboratorios como glucosa preprandial, glucosa postprandial, hemoglobina glicosilada, un perfil de lípidos y que tomen la presión, y el tema de peso y talla, con el propósito de llegar a un diagnóstico oportuno, ya no llegar a este punto de llegar a la emergencia, sino que empezar el tratamiento de forma temprana. Doctor, ¿cuáles son las principales complicaciones que genera la diabetes? Okay. Dentro de esas complicaciones hay micro y macro. En este caso hablamos micro como ceguera, en este caso, ¿verdad? Que empezamos, lo podemos ver de color verde, amarillo, rojo. Verde sería una situación preventiva donde el paciente va con un oftalmólogo y donde empiezan a haber daños pequeños que nosotros no dañan la visión, pero están empezando a hacer lesiones que tarde o temprano van a terminar en una zona roja, que una zona roja básicamente es ceguera. Otra parte de microvascular sería la famosa neuropatía diabética, no tener una buena sensibilidad o tener mucha sensibilidad, y hablamos de lo que es una neuropatía diabética. Eso es microvascular. Ahora macrovascular, y hablamos de temas más profundos como un infarto agudo del miocardio, enfermedad renal crónica. También podemos verlo desde el punto de vista de pie diabético, ¿verdad? Que eso es un mix entre micro y macro, tiene muchos factores que pueden desencadenar la diabetes. Claro, gracias doctor por darnos a conocer estos detalles. Es importante que usted esté en seguimiento y sobre todo también que siga la dieta que un profesional le deje, ya sea que usted tenga un familiar en esta condición o que usted mismo lo padezca. Así que con imágenes de Erika Ávila, soy Mabel Saucedo, regresamos al estudio central. Gracias, Mabel. Cualquiera de estos síntomas es importante que consulte con un médico. Y ahora hablemos de otros temas, hablemos de la Mona Lisa. Y es que es arte centroamericano, compuesta de tapas de plástico o tapitas, como les conocemos en Guatemala, con múltiples colores y tamaños. La célebre Gioconda de Leonardo da Vinci tiene una versión latinoamericana, un mural de 13 metros de alto, levantado en El Salvador, pero por un artista venezolano. Esta Gioconda latinoamericana está hecha con 100.000 tapas de botellas de plástico recicladas. El mural de 13 metros de alto fue levantado en la capital de El Salvador por el artista venezolano Óscar Olivares. El montaje duró 3 semanas, aunque recolectar, lavar y separar las tapas que llevaron los vecinos tardó varios meses. Lo más importante de esta obra no es la cantidad de tapas que logramos reutilizar, sino el impacto que esto tiene en cada espectador, en cada persona que participó, en cada persona que recolectó las tapas. Porque ya eso logra que esa persona, que esa comunidad o que esas familias tengan una visión totalmente diferente de los residuos plásticos. La obra está ubicada en la fachada de un edificio de Sacamil, en el barrio Mexicanos. Esta zona popular de San Salvador estaba controlada por las temidas pandillas, cuya actividad se ha reducido considerablemente tras la controvertida política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Aquí no se podía ingresar, nadie podía ingresar, ni aún familiares de nosotros, los habitantes de este lugar. Entonces, y ya, o sea, en ningún momento, o sea, que no podía ni venir un artista, ni un particular, ni un familiar, no se iba a poder. Porque aquí lo que reinaba era los muchachos. Olivares, que ya ha hecho murales en Venezuela, México, Arabia Saudita e Italia, recuerda que en el pasado las pandillas utilizaban el graffiti y el arte urbano para marcar territorio, pero que ahora el arte tiene otro significado. Y destacó que pueda ser visto no solo desde un museo, sino también desde una comunidad popular. Esta semana no se pierdan nuestra entrevista Enfermedades Raras. Hay muchas preguntas que pueden lanzar en @guatevisión.com. Hasta pronto, nos encontramos mañana a la 1 del día.